bendiga, queridos hermanos. Vamos a continuar avanzando en el estudio de este libro tan edificante como lo son cada uno de los libros, ¿no?, que componen a este libro al que llamamos Biblia. Amén. Y estamos estudiando en esta oportunidad el capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 1 al 6. Y estamos ya estudiando las 7 iglesias. Y a través del mensaje que Dios alcanza a estas 7 iglesias, donde Él nos manifiesta cuáles son las cosas que aprueba y cuáles no de su iglesia, aprenderemos a perfeccionarnos en Él en espera de su segunda venida, en la cual el Señor vendrá a desposar, ¿sí?, a su esposa, ¿no? Ese es el simbolismo de nuestra unión eterna con Dios. Y vendrá a desposar a su esposa, ¿sí?, como una novia virgen, pura, sin mancha, sin arruga. Por lo tanto, es necesario escuchar este mensaje de Dios a cada una de esas iglesias para que podamos llegar a ser esa iglesia perfecta que el Señor vendrá a buscar. Si queremos ser parte de esa iglesia que el Señor viene a buscar para nuestra unión eterna con Él, entonces prestemos atención a sus mensajes. Y en esta oportunidad, el mensaje de Dios es para la iglesia en la ciudad de Sardis. Acompáñenme en la lectura, Apocalipsis capítulo 3, versículos 1 al 6, dice así: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. Y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Alabado sea el nombre del Señor. Y hermanos, la iglesia en Sardis era una iglesia lamentablemente hipócrita, ya que había adquirido el carácter de la misma ciudad de Sardis. En vez de que la ciudad de Sardis se convirtiera a esta iglesia, la iglesia en Sardis adquirió el carácter de esta ciudad, que era una ciudad hipócrita. ¿Por qué? Porque vivía con la ilusión del pasado. Noten ustedes, hermanos, que la ciudad de Sardis había sido la ciudad griega que más prominencia tenía en Asia Menor. Esta ciudad Sardis era la orgullosa capital de Lidia. Fue edificada en un cerro prácticamente inaccesible a sus enemigos. Era una ciudad fácil de defenderse del ataque de cualquier enemigo, pero ¿saben qué? Por puro descuido había sido capturada ya en 2 ocasiones, por lo que Sardis ya había perdido su influencia en el imperio. Pero ¿qué sucedía? La gente todavía vivía con el orgullo del pasado en sus corazones. Un orgullo sin base, un orgullo hipócrita, y la iglesia en Sardis evidentemente había adquirido este carácter que tenía esta ciudad.
La iglesia en Sardis comenzó, hermanos, con mucho celo y con un carácter profundamente espiritual, pero cuando Cristo envía este mensaje, la actividad seguía, pero los miembros habían perdido la espiritualidad y su supuesta madurez en el Señor era fingida, hermanos. Sin embargo, todavía tenían la reputación de tener vida. Para cualquier persona, la apariencia de esta iglesia era una apariencia fuerte, ¿no? Pero la realidad, hermanos, es que esta iglesia era una iglesia hipócrita, engañada por su propia hipocresía, por confiar en el pasado. Y el Señor le dice a esta iglesia con mucha seriedad: cuidado, yo te veo. Tal vez podía fingir delante de muchas personas, pero al Señor no lo podía engañar. El Señor le dice: cuidado, yo te veo, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. ¿De qué servirá la reputación? ¿De qué servirá decir con nuestros labios que hacemos esto, que somos esto, que hacemos esto, que hemos ganado no sé cuántas almas, que tenemos cuántos títulos y que esto y que el otro? Si la realidad, hermanos, es otra y Dios la conoce. Yo te veo, dice el Señor. Yo conozco tus obras. Alabado sea el nombre del Señor. El problema, hermanos, en la iglesia allí en la ciudad de Sardis, es tan antiguo como el mismo mundo. Y es demasiado común, aún en nuestros tiempos, hermanos, donde vemos que hay muchos individuos y muchas iglesias que pretenden ser lo que no son. Muchas personas están confiadas en una forma de religión que no es más que hipocresía, ya que no pasan de lo externo. Se muestran muy píos, tienen apariencia de piedad, se visten muy bien, actúan muy bien y engañan a muchos. Pero no al Señor, hermanos, no al Señor. El mensaje a la iglesia en Sardis, hermanos, y a nosotros, si es que padecemos este mal, es que el mero externalismo significa muerte. Aunque tengamos nombre de vida, porque el Señor, hermanos, nos ve, Él nos conoce por lo que somos y no por lo que decimos ser ni por nuestra reputación. ¿De qué servirá el ritualismo si no va acompañado, hermanos, con un espíritu sincero, con un corazón sincero? ¿De qué te puede servir el ritual del bautismo en agua si solamente queda en un ritual externo? Si no va acompañado con una decisión de sometimiento a los mandatos de nuestro Dios. Si no va acompañado con ese deseo de morir a esa antigua vida, así como Cristo murió y resucitó. Esto nos manifiesta que resucitamos a una nueva vida en Cristo para vivir de una manera totalmente distinta a la que enterramos en el simbolismo de sumergirnos en el agua. El simple ritualismo, hermanos, el simple externalismo de algo, de nada nos servirá si no va acompañado de un corazón sincero y un sometimiento voluntario, profundo a la voluntad de Dios y con sinceridad. Saben que muchas personas hablan de un admirable servicio a Cristo, quieren dar la impresión de ser los más santos, de ser los más devotos, los más fieles discípulos de Cristo, y si uno les creyera, por supuesto que según ellos son más activos que el apóstol Pablo y más sufridos que nuestro Salvador. Pero cuando se conoce la realidad del caso, la mayoría de las veces es un servicio hablado y no de hechos, en obras y en verdad.
Y lo lamentable de todo, lo más terrible de todo, es que estas personas se han convencido realmente que tienen vida, como pasaba aquí en Sardis, que son activos, pero se autoengañan porque son hipócritas. Y ellos mismos no lo entienden. Se autoengañan, hermanos. Se autoengañan. Viven con la esperanza y la seguridad de recibir la bendición de Dios, pero qué sorpresa se llevarán cuando oigan la voz del juez justo decir: yo conozco tus obras. Aquí lo leímos. Que tienes nombre de que vives y estás muerto. Hermanos, podemos esconder muchas cosas de las demás personas y aún de nosotros mismos, pero de aquel que todo lo ve, nada podemos esconder. En el libro de Hebreos, capítulo 4, versículos 12 y 13, Hebreos, capítulo 4, versículos 12 y 13, dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿A quién pretendes engañar? ¿A Dios? No, a Dios no lo engañas. Puedes engañar a las personas. Puedes autoengañarte, pero a Dios no lo engañas. Todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. ¿Cuánto tiempo más vas a fingir? Te estás condenando. Yo te veo, dice el Señor. Arrepiéntete. Porque si no vendré a ti como ladrón, dice la palabra del Señor. Vendré sobre ti y no sabrás a qué hora vendré. Alabado sea el nombre del Señor. En el libro de Eclesiastés, mis amados hermanos, capítulo 12. Eclesiastés, capítulo 12, versículo 14. Es clara la palabra del Señor, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. ¿Cuánto tiempo más vas a esconder tu pecado de las demás personas? ¿Cuánto tiempo más vas a hacer como que eso no sucede o no sucedió? ¿Cuándo te vas a disponer a reconocer tu pecado, a dolerte, a sentir dolor por ese pecado y cambiar completamente? Porque arrepentimiento no es sentir pena simplemente, sino que arrepentimiento es cambiar. Arrepentimiento no es derramar 4 o 5 lágrimas, arrepentimiento es cambiar. Hermanos, Dios no va a juzgar solo aquellos hechos que nosotros querramos presentar en aquel día final, sino todos. Toda obra, dice, recién lo leímos, sea buena o sea mala. Aún aquellas que nosotros hemos logrado esconder hasta este momento serán juzgadas. Por eso, hermanos, hagamos un sincero examen a conciencia, con frecuencia, hermanos. Deberíamos utilizar aquella capacidad que tenemos de ver los defectos de las demás personas para mirar hacia adentro mismo de nosotros, hermanos. Y quizás nos llevemos una sorpresa, pero más vale sorprendernos ahora y no en el día final. Necesitamos ver, hermanos, lo que Dios ve y nunca olvidar que ante los ojos de Dios no hay pecado secreto. ¿Saben qué? En el tiempo de Ezequiel, los ancianos, o sea, los líderes religiosos del pueblo de Israel, pretendían ser santos, pretendían mostrarse ante las personas como personas espirituales, pero en lo secreto de sus corazones y donde pensaban que Jehová no los veía, hacían terribles abominaciones.
Y luego, ¿saben qué? Tuvieron que morir por sus pecados secretos. Tanta gente que se las da de santos, mostrándose frente a sus congregaciones, escondiendo pecados abominables, pensando de que Dios no ve, Dios todo lo ve. Acompáñenme al libro de Ezequiel, que recién lo nombramos. Ezequiel, capítulo 8, versículos 7 al 12. Y me llevó a la entrada del atrio y miré, y he aquí en la pared un agujero. Esto es una visión, un sueño que tuvo Ezequiel. Y me llevó a la entrada del atrio y miré, y he aquí en la pared un agujero, y me dijo: hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared, y he aquí una puerta. Me dijo luego: entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entré pues y miré, y he aquí toda forma de reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor, y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, y Hazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano, y subía una nube espesa de incienso. Y me dijo: hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes? Porque dicen ellos: no nos ve Jehová, Jehová ha abandonado la tierra. Claro, ellos creen que no los ve. No, y si no me castigó hasta ahora con todas las cosas que he hecho, debe ser que no es tan grave mi pecado. Debe ser que Dios no toma en cuenta ciertas cosas. Es que me ama tanto. No nos autoengañemos, hermanos. No confundamos la paciencia de Dios con injusticia. Dios es justo y no dará por inocente al culpable. Si no te arrepientes, si no cambias, tu pecado te consumirá y te conducirá a la más terrible condenación sin Dios, eternamente. ¿Saben qué, hermanos? Grande habrá sido la sorpresa de estos ancianos, de estos líderes religiosos, cuando vino de repente la destrucción sobre ellos por sus iniquidades hechas en secreto. Porque Jehová, hermanos, ¿saben qué? Todo lo ve, aún lo secreto del corazón del hombre. El rey David fue otro que pecó en secreto con Betsabé. Y pensaba haberlo encubierto bastante bien hasta que supo que de Dios no se puede esconder absolutamente nada. Y se enteró de eso cuando llegó el profeta Natán y le dijo: tú eres aquel hombre. Acompáñenme, por favor, a 2 Samuel, capítulo 12. 2 Samuel, capítulo 12, versículos 7 al 12. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tú tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. A veces pensamos: no, Dios perdona. Bueno, lo hago, igual Dios me perdona. Dios perdona a un corazón arrepentido, y se arrepintió David de todo corazón. No es que lloró y después siguió siendo un adúltero asqueroso, un asesino. No, él se arrepintió, pero las consecuencias de sus pecados las tuvo que pagar. Porque dice, miren lo que dice aquí: así ha dicho Jehová, he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. Su propio hijo se levantó contra él y dividió su reino.
Dice, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo. Todas sus mujeres tomó su hijo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Terminó muriendo su hijo también, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Lo que hacen en secreto, el Señor lo terminará haciendo público. ¿Hasta cuándo vas a esconder tu pecado? ¿Hasta cuándo creerás que Dios es indiferente a tu pecado? Él todo lo ve. Es clara la palabra de Dios y la advertencia. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Hay una advertencia, no juegues con Dios, porque Él es un juez justo y no dará por inocente al culpable. Hermanos queridos, ¿cómo cambiarían nuestras vidas si solo pudiéramos entender que el Señor nos está mirando? Por la misericordia de Dios, David entendió su situación delante de Dios y se arrepintió de todo corazón, hermanos, de todo corazón. Pero las consecuencias de sus pecados, hechos en secreto, las tuvo que afrontar. No pudo escapar de las consecuencias de su pecado. ¿Crees que puedes esconder y mantener en secreto tus pecados? Lo mejor, hermanos, es poder ser sinceros con nosotros mismos, con Dios y aún con nuestro prójimo. Todos somos débiles pecadores, no es necesario pretender otra cosa, hermanos. Pero Dios lo que nos está pidiendo no es que seamos perfectos, hermanos, sino que seamos sinceros y fieles a su palabra. Es mejor hacer poco de todo corazón que pretender ser grandes obreros de manera fingida, hermanos. ¿Para qué decir que hicimos esto, hicimos lo otro, hicimos esto, lo otro? Y fingir, si es una gran mentira. Es mejor, hermanos, ser sinceros. El servicio, hermanos, sin el corazón nunca ha sido aceptable a Dios. Tampoco vale mostrarnos a los demás que hacemos esto, hacemos lo otro, todo para gloriarnos, para decir, ¡ay, qué santo y qué buena persona que somos! No, hermanos, sí, todo lo que hacemos lo debemos hacer para agradar a Dios con sinceridad de todo corazón y no de manera fingida, hermanos. Eso no nos conducirá más que a la condenación de nuestras almas. Saben que la iglesia en Sardis recibe este mensaje y el Señor les dice que Él vendría como ladrón en la noche por la hipocresía de esta congregación. Y el gran conflicto entre Cristo y la religión de los fariseos fue justamente el externalismo, el servicio hipócrita de ellos. ¿Saben por qué? Porque la única adoración aceptable a Dios es la adoración que proviene de lo más profundo de nuestro ser. ¿De qué servirá lo externo, lo que nosotros exteriorizamos, si por dentro lo que estamos haciendo es simplemente fingir? No va acompañado con el corazón, hermanos. Es para que los demás nos vean, es para mostrarnos como personas pías, que la realidad en lo secreto somos completamente contrarios a los que exteriorizamos cuando los demás nos ven. En el libro de Juan nos habla de la verdadera adoración que es aceptada por Dios. Juan capítulo 4, versículo
24. Dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. En espíritu, o sea, lo interno es lo más importante, hermanos. En espíritu y en verdad, no fingidamente, no en la carne, porque hay tantos que levantan las manos al cielo, ¡oh! Y lloran, y cuando salen son peor que Hitler, hermanos. Porque hay unos que pueden pensar y decir, no, pero yo no he matado a nadie. Pero bueno, sabemos muy bien, hermanos queridos, que aquel que desprecia a su hermano es homicida. Así que no siempre es considerado homicida aquel que mata con un cuchillo o con un arma, sino aquel que desprecia a su hermano, ¿no? Entonces, el Señor lo que nos pide es adoración sincera, es que seamos sinceros, porque a Él no lo podemos engañar. Dios no se impresiona, hermanos, con grandes vigilias, con cultos que duren horas, ni con gritos de aleluya, sino con un corazón contrito, humillado, sentido, arrepentido, sincero. Y la única obediencia aceptable a Dios es la obediencia que proviene del interior del hombre. En el libro de Romanos capítulo 6, versículos 17 y 18, dice, Romanos 6, 17 y 18, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la que fuisteis entregados, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de justicia. Hermanos, ¿cómo podemos decir que hemos nacido de nuevo si seguimos viviendo la misma vida que vivíamos antes de haber conocido a Cristo? Si seguimos con nuestras mismas mentiras, con nuestras mismas hipocresías, estafas, lascivias, fornicaciones, adulterio. Dice claramente aquí, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la que fuisteis entregado. ¿Te has sometido de corazón a esta doctrina a la que fuimos entregados? Porque si nosotros no estamos obedeciendo a lo que dice la palabra de Dios, todo lo que nosotros podamos hacer como adoradores, de nada nos servirá. ¿De qué podrá servirnos hacer cosas que Dios no mandó? ¿De qué nos podrá servir tener danzarines con ciertas danzas, con ciertos ropajes? Y Dios no lo pidió. ¿De qué nos servirá hacer tantas cosas que se utilizan dentro de las iglesias que el Señor no las pidió? Estamos obedeciendo a cosas que fueron instituidas por los hombres. Dios no nos pidió eso. Entonces, hermanos, ¿saben qué? Tenemos que dejar de lado todo ese externalismo fingido que no nos llevará más que a la condenación, porque Dios no quiere el vaso limpio por fuera, sino por dentro primero. Esto no quiere decir que nosotros vamos a comportarnos de una manera que no condice a lo que interiormente somos, ¿no? Si nosotros somos personas pías, personas santas, personas justificadas, por supuesto que vamos a exteriorizar eso, hermanos, pero no podemos nosotros comenzar por lo de afuera del vaso si todavía no ha sido limpio lo de adentro. Entonces,
La obediencia de forma sin el corazón es como sepulcro branqueado para nuestro Señor. Es lo mismo que yo les estaba diciendo si nosotros cumplimos con el ritual del bautismo, digamos, con exteriorizar ese simbolismo, si no va acompañado con la obediencia del corazón, si no va acompañado con lo interno, con el corazón, de nada nos servirá. ¿Cuánta gente que se bautiza y es simplemente algo externo, un ritual, porque jamás se compromete de corazón con Dios a servirle con fidelidad y sometimiento a su palabra? Entonces entendamos, hermanos, que es más importante para nosotros nuestro carácter que nuestra reputación. Noten ustedes, hermanos, que la reputación es lo que la gente piensa de nosotros, es decir, la impresión que nosotros hemos dejado en las personas. Pero el carácter es lo que realmente somos. Esto es lo que tenemos que entender, hermanos. Por eso es posible tener nombre de santo, pero ser inmundos. ¿Cuántas iglesias tienen unos nombres fantásticos? Buenísimos. Pero ¿qué pasa? Son inmundos. Es posible tener nombre de vivos y estar muertos, como recién acabamos de leer en el mensaje de Dios a la iglesia en Sardis. Es posible tener excelente reputación y tener un carácter totalmente desagradable ante Dios. Y lamentablemente la gran mayoría está más preocupada en lo que piensa la gente, en su reputación, que en lo que realmente son. Y eso es un problema, hermanos. Porque así sucedía en la iglesia en Sardis. Ellos estaban tan engañados que pensaban que todo estaba bien, cuando en realidad estaban en un gran peligro espiritual. El Señor les dice, yo te veo. El Señor les dice, yo conozco tu hipocresía. ¿Y qué puede hacer una persona, hermanos, cuando se ha dejado vencer por una vida de fingimiento, de hipocresía? ¿Qué puede hacer? ¿Hay remedio para la hipocresía? Sí. Y aquí Dios nos da las herramientas para volvernos al camino de la sinceridad y abandonar la hipocresía. Y es de este mensaje que nos tenemos que tomar para perfeccionarnos en espera de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo para llevarnos con Él. Porque Él viene a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga. Y hay, hermanos, hay remedio para la hipocresía. Pero ¿saben qué? El que sigue pretendiendo ser lo que no es, será descubierto y avergonzado por el Señor. Así que esto es una advertencia. No es casualidad que estés escuchando este mensaje. El Señor te está reprendiendo porque te ama. Ahora, aquella persona que no se siente apenada por el escrutinio divino y no quiere cambiar, sepa que Dios todo lo ve y que no dará por inocente al culpable. Aquí Dios nos está presentando varios consejos prácticos que pueden hacernos volver del camino del fingimiento, del camino de la hipocresía, al camino de la sinceridad. Y lo primero que el Señor nos dice es, sé vigilante, es decir, ten cuidado, presta atención, no te duermas. A veces es como que estamos ahí como descansando en los laureles. Ah, no, yo repetí una oración y ya soy salvo. Vengo, doy el diezmo, la ofrenda, canto 3 o 4 coritos, saludo a los hermanos, pongo cara de bueno, derramo 4 o 5 lágrimas, después cuando salgo afuera igual, Dios no me ve. Me ve nada más cuando voy a la iglesia. El Señor nos dice, sé vigilante, ten cuidado, presta atención, no te duermas. Hermanos, desde ahora, hermanos, tratemos de ver aquello que Dios ve. Tratemos de ver, hermanos,
de vernos tal cual somos. Tratemos de ver lo que Dios ve en nosotros. Tenemos que prepararnos en la realidad y no a través del fingimiento. ¿Para qué? Para nuestro encuentro con nuestro Dios juez, santo y justo, ya que ese día se acerca y es inevitable. En el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 27, dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Es inevitable. El día del Señor llegará, y si antes nos sorprende la muerte, tendremos que presentarnos delante del juez y no nos servirá de nada la hipocresía y el fingimiento. Hermanos, el Señor nos está llamando a sinceridad. Es tiempo que dejemos de vivir en aquel mundo mitológico de sueños donde todo termina bien a pesar de todo. ¡No! En 2 Corintios, capítulo 5, versículo 10... Capítulo 5, versículo 10, dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Nosotros podemos, hermanos, solucionar cualquiera de las dificultades y de las cosas que nos fueron alejando de Dios mientras estemos en este cuerpo, porque una vez que llegue la muerte, ya no podemos nosotros solucionar absolutamente nada. Este es el tiempo. El Señor nos está diciendo: sé vigilante, ten cuidado, presta atención. Hermanos, no es juego. Dejemos de engañarnos y empecemos a vernos con nuestros propios ojos. Comencemos a oír con nuestros propios oídos y aceptar la realidad de nuestros pecados, la verdad del peligro en que nos encontramos, la verdad del juicio que viene. Pues si no, dice el Señor, vendré a ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Sé vigilante, dice. Cristo no se refiere a una vigilia ocasional organizada por la iglesia, se refiere a una vigilia, a una vigilancia constante, personal, sincera por la condición de nuestra propia alma, hermanos. Luego el Señor nos dice: afirma las cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Hay que detener esa degeneración espiritual antes de que no haya nada de Cristo en nosotros, hermanos. Y no basta con reconocer que somos imperfectos, porque cuánta gente dice: ay, sí, bueno, Dios ya me conoce. Sabe que yo soy débil. No, hermanos, eso no es una excusa que te va a dar por inocente delante de Dios. No trates de buscar excusas que no van a servir de nada cuando estés delante de Dios, sino más que para condenarte. ¿Cuánta gente hay, hermanos, que reconoce su pecado pero que no cambia? No basta con reconocer que somos imperfectos, es necesario hacer un esfuerzo con la ayuda de Dios y eliminar tantas imperfecciones como podamos, porque Cristo no solo quiere que seamos sinceros en cuanto a nuestros pecados, sino que también seamos sinceros en cuanto a nuestros esfuerzos por eliminar el pecado de nuestras vidas. Debemos esforzarnos, hermanos. No es fácil para nadie. Dice: no, pero yo soy débil, como si fuese que todos los demás, fuera de los que dicen que son débiles, son todos fuertes. Hermanos, todos estamos con las mismas posibilidades. A través de Cristo nosotros recibimos gracia. ¿Qué es la gracia? Es ese poder divino que nos ayuda a poder vencer todas y cada una de las dificultades que se nos presentan. Pero para que esa gracia Dios pueda dispensarla sobre nosotros, Dios nos alcanzó dos herramientas que tenemos que utilizar, que es
la palabra de Dios, o sea, estudiar, indagar, meditar en la palabra de Dios y la oración. Tener una comunión fluida con Dios por medio de la oración. A través de estas dos herramientas crece la gracia de Dios, se acrecienta la gracia de Dios en nosotros y podemos vencer cada una de las dificultades que se nos presentan. Ahora, si no te esfuerzas en eso, si no utilizas esas herramientas, entonces lo único que te queda es la condenación. No importa si dices, bueno, pero no, el Señor me entiende, lo que puedas creer tú no tiene ningún valor, sino que la realidad es que lo que estás haciendo es tratar de justificar tus propias mentiras, te estás autoengañando y lo único que estás haciendo es condenándote, es lo único que estás haciendo. Hermanos, no es solo confesar, sino eliminar el pecado de nuestras vidas. Dios no solo quiere que nosotros reconozcamos lo poco que hacemos por Él, sino también que hagamos más para su gloria y para su honra. Porque hay mucha gente que le gusta hablar y decir, yo hice esto, hice el otro, y no hicimos nada. Habiendo hecho todo, no hemos hecho nada, dice la palabra del Señor. El Señor quiere que hagamos más. Cada día que pasa, nosotros tenemos que comprometernos más con Dios. Tenemos que hacer más. Mañana tenemos que hacer más que ayer. Así que, amados hermanos, el siguiente consejo de Dios para nosotros, para volvernos al camino de la sinceridad, es que nos acordemos de dónde hemos caído. Dice, acuérdate de lo que has recibido y oído y guárdalo. Hermanos, nosotros en Cristo Jesús hemos recibido lo mejor de esta vida y de la venidera. Es decir, nosotros hemos recibido la gracia de Dios derramada en nosotros, amén. Esa es la bendición más maravillosa que el ser humano puede tener. Otra de las cosas que hemos recibido de parte de Dios es el perdón de nuestros pecados para así poder tener comunión con el Altísimo. Miren cuántas bendiciones, ¿no? El hecho de la humillación y el sacrificio del Hijo de Dios es la demostración más dramática del amor verdadero que el mundo jamás ha visto. Y el Señor lo hizo por nosotros. Así que, hermanos, qué maravilloso todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Sin embargo, a veces, por los problemas, afanes y placeres de esta vida, el hombre, aún el hombre cristiano, necesita que le despierten la memoria. ¿Para qué? Para que se acuerde de aquello que ha recibido y oído en Cristo Jesús. Y esto justamente es uno de los beneficios más grandes que podemos encontrar en la Cena del Señor. Para eso es que Dios la ha instituido, la ha establecido dentro de su iglesia, la Cena del Señor. Porque la Cena del Señor, por eso es que la hacemos periódicamente, ¿no? ¿Para qué? Porque nos recuerda gráficamente el amor de Dios que ha sido derramado a través de su vida en nosotros, por medio del sacrificio del unigénito Hijo de Dios. Por eso, hermanos, es que es tan importante que nosotros podamos cumplir este mandato, porque es aquello que nos ayuda a recordar el grande amor de Dios para con nosotros, ¿no? Y este simbolismo nos hace meditar sinceramente el significado del sacrificio que Cristo hizo por nosotros, por amor. Dice, acuérdate el Señor en este mensaje a la iglesia en Sardi. Y saben que el que ha caído del servicio fiel a nuestro Señor Jesucristo y que no es capaz de acordarse de lo bueno que fue servir al Señor con entusiasmo, con celo, la dicha de ser un fiel hijo de Dios está verdaderamente en un grave peligro. Y lo más natural, hermanos, es que la memoria de nuestro amor para con el Señor en el pasado y lo que fue la relación dichosa con Él en el pasado, eso sea aquello que nos impulse a la acción otra vez. Por eso dice, recuerda de dónde el Señor te ha sacado, recuerda lo que Dios ha hecho por ti. Eso es lo que nos tiene que impulsar otra vez,
como un imán que nos atrae nuevamente a Cristo y que nos suelta del mundo. Por eso el Señor dice, acuérdate de lo que has oído, de lo que has recibido y guárdalo. Y no solamente dice eso, sino que le dice, arrepiéntete. Y arrepentirse es cambiar. Arrepentirse no es llorar, arrepentirse es cambiar. ¿Saben cuántas personas dejaron de servir a Dios, se fueron al mundo y de repente vuelven y comienzan a activar en la iglesia como si nada hubiese pasado, como si todo ese tiempo que estuvieron en esa tibieza, en ese enfriamiento, lejos de Dios, no hubiese pasado, ¿no? Como si hubiesen sido fieles todo ese tiempo. ¿Y por qué? Porque se valen de su reputación como obreros de Cristo antes de su enfriamiento, sin tomar en cuenta los meses o los años que estuvieron alejados de Él, con nombre de vivos pero muertos. Por eso el Señor le dice, arrepiéntanse. Es importante, hermanos, que podamos manifestar a través de nuestra conducta que estamos arrepentidos. Porque no nos salva nuestra reputación, hermanos. El Señor ve nuestro carácter y es eso lo que vale. Estas son las cosas que Dios pide a la iglesia en Sardis. Y solo así podemos ser salvos de la hipocresía y nos conviene hacerlo ahora mismo, hermanos. No esperemos porque Cristo nos advierte, si no velas, vendré sobre ti como ladrón. Y leamos por favor Apocalipsis capítulo 3, versículos 4 al 6, dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Al que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Saben que cada país en este mundo lleva un registro de los nacimientos, ¿no? Todos tenemos una partida de nacimiento y es lo que nosotros presentamos como prueba para demostrar que hemos nacido, que tenemos vida. Y la Biblia nos habla también de un libro que registra a todos aquellos que tienen vida. Y este libro es llamado, como recién lo leímos, el libro de la vida. Y en este libro están inscritos todos aquellos que tienen vida eterna espiritual. Es el libro que contiene la lista de los santos, es decir, la lista de los salvos, los que podrán pasar la eternidad en la presencia de Dios. Y por supuesto, no es un libro literal, sabemos que el libro de Apocalipsis es un libro con un alto contenido simbólico. A Dios no le hace falta llevar registro en libros, de absolutamente nada. Él tiene todo el conocimiento. Esto es un simbolismo, hermanos. Dios no tiene necesidad de un control estricto por medio de un libro, pero el concepto de este símbolo nos comunica, hermanos, que ciertas personas van a heredar la vida eterna y las demás tendrán que sufrir la segunda muerte, es decir, el castigo eterno. Así se le llama al castigo eterno, segunda muerte, lago de fuego, que es la separación eterna de Dios. Y aquí, en este mensaje, Dios habla a la iglesia en Sardis, haciendo mención a este libro y a la necesidad de ser fiel servidor de Cristo para tener nuestro nombre allí inscrito, ¿no? Y es por ello que el Señor anima a los de Sardis a volver a servirle sinceramente, que dejen de lado la hipocresía y así ser victoriosos sobre Satanás. Es que los cristianos hipócritas en la iglesia de Sardis estaban en peligro de tener sus nombres borrados del libro de la vida y así perder la esperanza de entrar en el cielo. Así que, mis amados hermanos, cuando estos cristianos se convirtieron, recibieron el mensaje salvador, dice que sus nombres fueron inscritos en el libro de la vida, pero ahora, aquí en este mensaje de Dios para esta iglesia, por la infidelidad de muchos de los de la iglesia en Sardis, Cristo los amenazaba con borrar sus nombres del libro, ¿no? Para aquellos que dicen que el salvo siempre es salvo, ¿no? No, una vez que estás integrando el redil del Señor no te podés ir más. No, sí, tenés la posibilidad, por eso el Señor dice, despiértate,
Sé vigilante. No he hallado, dice aquí, tus obras perfectas delante de Dios. La Biblia nos habla mucho respecto a este simbolismo del libro de la vida, o sea, a esta lista de salvos. Ya en el Antiguo Testamento encontramos referencia a este listado de salvos, a este libro, cuando el pueblo de Israel hizo el becerro de oro allí al pie del monte donde Moisés estaba recibiendo los 10 mandamientos. Y Moisés, cuando descendió con estas tablas con los 10 mandamientos, vio que estaban idolatrando a un becerro de oro. Y miren lo que dijo, ¿no? En el libro de Éxodo, capítulo 32, versículos 31 al 33. Éxodo 32, versículos 31 al 33. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Entonces, sí, parece que a muchos de los de Israel estaban en la lista de los salvos, pero el Señor los iba a raer, los iba a borrar de esta lista de salvos. Hermanos, y cientos de años después de este suceso que estamos viendo aquí en el libro de Éxodo, que sucedió con el pueblo de Israel, ahora en la iglesia en Sardis, pecadores que antes habían sido fieles siervos de Dios iban a perder sus inscripciones en el libro de Dios. Algunos enseñan equivocadamente que una vez en el redil del Señor nunca más uno se puede perder, pero vemos que tanto los israelitas como los cristianos infieles en Sardis, hermanos, comprueban esto, que el hecho de haber pasado de muerte a vida no significa que uno no puede volver al pecado o a la muerte otra vez. El requisito básico para poder seguir inscriptos en el libro de la vida es tener vida espiritual, es ser fieles hasta el final, es decir, que aquellas personas que hayan sido fieles y de repente, ¿no? Se hayan desviado y comenzaron con infidelidad para con Dios, no siguieron perseverando en Dios, Dios los raerá de su libro como en la circunstancia que vimos en el libro de Éxodo con Moisés y el pueblo de Israel, y aquí en Apocalipsis, en el mensaje de la iglesia a Sardis. Es muy importante que nosotros, hermanos, prestemos atención, seamos vigilantes, nos esforzados por entrar por la puerta estrecha, porque muchos procurarán entrar y no podrán. Esto es cuestión de esfuerzo, hermanos, y nosotros nos debemos esforzar en su gracia, porque con nuestras fuerzas no podemos. Por eso es tan necesario que podamos utilizar estas dos herramientas, la palabra de Dios y la oración, que podamos perseverar hasta el final, hermanos. Cuando Cristo envió a los 70 discípulos a predicar el acercamiento del reino y a sanar a los enfermos, dice que ellos regresaron gozosos por los milagros que habían hecho. Pero Cristo les dice que el gozo mayor debía ser porque sus nombres estaban inscritos en los cielos, escritos en los cielos. Lucas 10:20. Así que lo más importante para todo hombre es estar seguro de que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Esa es la pregunta más importante, ¿no? Cuando el Señor diga, ¿no? A ver si el nombre nuestro está escrito, ¿no? En ese libro, ¿no? El simbolismo del libro. El Señor es aquel que nos tiene allí registrados en su memoria, hermanos, que el Señor no nos borre, que el Señor no nos diga, no os conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces, hermanos, no servirá de nada los muchos milagros que hayas hecho, las muchas profecías que hayas dicho, las muchas obras por las que te quieras valer,
si dejaste de ser fiel, si no perseveraste hasta el final. El Señor les dirá, nunca os conocí, nunca os conocí. Entonces, hermanos, es necesario que podamos entender, hermanos, que para poder ser parte de la nueva Jerusalén que representa al pueblo de Dios en la eternidad, en la presencia de Dios, debemos estar inscritos en el libro de la vida. En el libro de Apocalipsis capítulo 13 versículo 8 dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra, a la bestia, ¿no? O sea, a este régimen mundial que por supuesto se opone a la adoración al verdadero Dios. Dice, la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Miren qué importante, ¿no? O sea, de los únicos que podremos ser libres de esa seducción, de esa idolatría que va a traer a tantas personas, son aquellos que tenemos nuestros nombres escritos en el libro de la vida, aquellos que perseveramos en fidelidad para con Dios. Apocalipsis 20:15 dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Apocalipsis 21:27 dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Entonces, hermanos, todos estos versículos hacen referencia a la nueva Jerusalén, es decir, al pueblo de Dios en la eternidad. Vemos claramente la importancia de tener y mantener nuestro nombre escrito en el libro de la vida. Por supuesto, la vida espiritual es lo esencial para gozar de esta bendición, y la seguridad que nos trae está disponible únicamente en Cristo Jesús, porque Cristo es la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Es decir, si no tenemos a Cristo no tenemos vida, y para tener a Cristo debemos someternos a Él por medio de su palabra. Entonces es importante que nosotros podamos entender, hermanos, que necesitamos aferrarnos a Cristo Jesús para poder alcanzar la vida eterna, creer en el Hijo de Dios. Y el que cree, obedece. Noten ustedes lo que dice en el libro de Juan, capítulo 17, Juan capítulo 17, versículo 13. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Gloria a Dios, santo es el nombre del Señor. Juan 3:36. Juan 3:36, acompáñenme. Alabado sea el nombre del Señor. Juan 3:36. Juan 3:36. Ahí está. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, ¿no? O sea, tenemos que creer. Pero saben que muchos dicen, sí, yo creo de palabra, pero el que cree obedece, porque dice así. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Cuándo rehusamos creer en el Hijo de Dios? Cuando no obedecemos lo que Él manda por medio de su palabra, hermanos. Y en el libro de Juan, capítulo 20, versículo 31, Juan 20, 31, y con esto ya terminamos, 20, 31... Pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amén. O sea, para que creyendo, para que obedeciendo podamos tener vida en su nombre. De esa manera nosotros podemos tener la seguridad de que estamos en esa lista de salvos. Amén. En esa lista de santos, en esa lista de personas que tienen vida espiritual. Así que, mis amados hermanos, que el Señor los bendiga. Agradezco a Dios porque me acompañan en cada uno de estos estudios bíblicos. Sigamos adelante porque el conocimiento de Dios debe acrecentarse en nuestras vidas y debemos transmitirlo, porque esto es lo que el Señor nos mandó. Este es el gran mandamiento de Dios para todos los miembros, para todos los discípulos de Cristo. Que el Señor los bendiga.